Esto es el acta 4085-2023, donde el tribunal examinador del sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica, celebrada hoy 13 de julio del 2023, con el objeto de proceder al examen de grado de Silvana Alexa Hammer Campos, carnet, es importante que preste atención, B63296, ¿sí? Quien opta al grado y título de maestría académica en computación informática. Presenten las personas, el doctor Jason Gallego Céspedes, representante de la decana del sistema de estudios de posgrado, el doctor Cristian Quesada López, el doctor Marcelo Jenkins Coronas, el doctor Alan Leopard Rojas y la doctora Gabriela María Fernández, directora del posgrado de computación informática. El artículo 1. El presidente informa que el expediente de la estudiante Silvana Alexa Hammer Campos contiene todos los documentos que el reglamento exige. Declara que la estudiante postulante ha cumplido con todos los requisitos del posgrado en computación informática. Artículo 2. La estudiante Silvana Alexa Hammer Campos hizo la exposición por su sector. La exposición de la tesis titular. Eso no se ve por el 1. Entonces, continúa la presentación. ¿Cuántos están ahora de tu tiempo? 40, 45. 30, 35 minutos. Después una sesión de preguntas que no tiene límite de tiempo, ¿verdad? Y después de eso procedemos a deliberar. No sé si vemos o nos quedamos aquí. Y después sería el resultado. Entonces tienes, no sé, 30, 45 minutos para presentar. Muchas gracias. Okay. Muy buenos días, mi nombre es Silvana Hammer. Es un placer estar aquí hoy en mi defensa de tesis de maestría académica titulada Ingeniería de Repositorios de Software para la Medición Automática de las Construcciones de Código de las Personas Desarrolladoras. Soy Silvana Hammer y mi comité de tesis es el doctor Cristian Quesada López, el doctor Marcelo Jenkins y el doctor Alan Leopard. Quisiera empezar planteando una pregunta. ¿Qué es una construcción de software? Muchas veces uno puede encontrar que es una construcción en distintos repositorios de software. Por ejemplo, en GitHub, que aquí podemos ver, vemos el perfil de Linus Torvalds, el creador de Linux y Git. Particularmente aquí sale en una sección cuántas construcciones él ha hecho en el último año, que en total han sido 2.663. Incluso si quisiéramos saber más información de qué considera GitHub, por ejemplo, como una contribución, podemos ver más detalle y encontrar que GitHub considera ciertos aspectos, por ejemplo, cuántas veces se construyen ciertas ramas, si se abren ciertos issues o incluso se hacen discusiones. En sí, una contribución de software es cualquier trabajo que se hace dentro de estos proyectos de desarrollo. Por ejemplo, alguien podría contribuir al código en su implementación. Incluso otra persona podría hacer una revisión de ese código. Además, no solo existe lo que es una contribución como código, sino también existen otros artefactos de software. Por ejemplo, lo que son requerimientos, bugs, issues, discusiones, entre otros. Dado que las contribuciones es un concepto central en lo que es ingeniería de software, se hace muy valioso hacer su evaluación o assessment. Por eso, esto nos puede dar mucha información que es considerada valiosa. Primero, como la contribución en sí es un constructo, obtener información sobre este nos ayuda a entender el fenómeno de software. Toda esta información incluso nos ayuda a mejorar nuestros proyectos de software, que podemos entender y saber qué es lo que está pasando en proyectos anteriores, actuales y futuros. Otra ayuda que puede dar esta información es que puede ayudar a motivar a las personas que desarrollan esos proyectos, ya que estamos reconociendo todo el trabajo que están haciendo dentro de estos. En cuanto a contextos que esta información ayuda, el primero es el contexto educativo. Por ejemplo, un docente puede saber qué está sucediendo dentro de sus proyectos y obtener información de las contribuciones, incluso para ayudar a lo que es dar notas y retroalimentación. El segundo son las personas gerentes. Estos quieren saber qué es lo que está sucediendo en proyectos actuales e incluso pueden utilizar la información para proyectos futuros. También están las personas desarrolladoras. Pueden ser desarrolladores en la industria, del software abierto o incluso personas que desarrollan cursos con estudiantes. Y por último, están las personas que investigan,
que igualmente cuando uno investiga tiene que encapsular y operacionalizar este constructo y por ende obtener esa información es de mucha ayuda. En sí, vamos a enfocarnos nosotros en esta tesis en lo que es el contexto educativo donde hacemos nuestras evaluaciones. Si bien toda esta información es sumamente valiosa, que se obtiene de estos repositorios, realmente existen algunos retos asociados con su evaluación. El primero es con respecto a la diversidad. Como mencionan ellos, el software es más que solo implementar código, sino que existen muchas otras partes de lo que se encapsula su implementación o incluso otros constructos de construcción. Por ejemplo, uno tiene que incluir lo que es el código, documentación, diseño, entre otros. Además, existe otro reto que es asociado ya a la profundidad. Entonces, cuando estamos hablando de hacer esta evaluación, como dice Vasily, el software es sumamente complejo para realmente ser encapsulado solo por una métrica. Por lo mismo, ocupamos dimensionarlo de varias maneras, incluso con varias dimensiones, que de esta manera podemos operacionalizarlo. Por lo mismo, tenemos que considerar lo que es la actividad, el proceso de estas acciones que suceden dentro de esos proyectos, pero a la vez lo que es la calidad de este o incluso el valor. Por último, otro reto asociado es en cuanto a la adopción de estas maneras en que se hacen las evaluaciones. Estos métodos, procesos y modelos realmente requieren de tiempo para poder implementarlos. Por lo mismo, se están buscando maneras que podrían incluso automatizar, hacer esto de manera objetiva y ayudar a que sea más simple la integración. En cuanto a esto, el objetivo de esta tesis particularmente es desarrollar un procedimiento automatizado para medir las conclusiones de código de los desarrolladores minando repositorios de software. Para esto tenemos tres distintos objetivos específicos. El primer objetivo específico busca caracterizar la literatura de las conclusiones de los desarrolladores. En el segundo objetivo específico ya diseñamos este procedimiento automatizado, que es la manera en que se hacen los procesos de medición en ingeniería de software. Y por último, en el objetivo específico 3, evaluamos la efectividad de este procedimiento. Efectividad lo definimos como que también hace el procedimiento lo que esperan que hagamos. En cuanto a áreas de investigación, tenemos tres principales. La primera son las contribuciones de software, que eso es lo que estamos caracterizando y operacionalizando. Para ello obtenemos información de repositorios de software, donde se albergan los distintos artefactos que se crean durante el proceso de desarrollo. Y por último están las mediciones, que es la manera en que nosotros hacemos la caracterización y evaluación de lo que es una contribución. En cuanto al diseño y procedimiento general de esta tesis, seguimos lo que es las ciencias de diseño propuesto por Guarino. En este tenemos distintos ciclos, que son dos empíricos y uno de diseño, tres distintas fases y los objetivos específicos que mencioné anteriormente asociados. Para el primer ciclo empírico, lo que buscamos es hacer la caracterización de la literatura de las contribuciones de software. Para ello tenemos la primera fase, que en esta lo que hacemos es un mapeo sistemático de literatura. Particularmente seguimos unos protocolos de Kitchener y Peterson que son particulares para el campo de ingeniería de software empírico. Esto se asocia con el objetivo específico 1. Para el objetivo específico 2, tenemos nuestro primer ciclo que es de diseño, y este es el segundo ciclo en general, que es ya el diseño de este procedimiento automatizado. Para ello seguimos el modelo de medición de contextos, ese es el que define Abraham para la medición dentro del campo de ingeniería de software, y a la vez hacemos una instanciación de este procedimiento a través de una herramienta, y para el desarrollo de este seguimos el desarrollo iterativo, que lo expone Pressman y Sommer. Esto se asocia con el objetivo específico 2. Por último, tenemos ya el segundo ciclo empírico, que es el tercer ciclo, con la tercera fase, donde hacemos distintos estudios empíricos. Para ello seguimos los protocolos de Urlin y Gunnarsson, que son particulares para ingeniería de software empírico. Urlin lo que expone son los estudios controlados y Gunnarsson ya lo que expone son los casos de estudio. Esto se asocia con el objetivo específico 3. Ahora voy a hablar de los resultados y metodologías generales de cada uno de estos objetivos específicos. Para el primer objetivo específico hicimos un mapeo sistemático de la literatura. Como pasos generales tenemos 4. En el primero definimos
1812, y de estas aplicamos distintas reglas de inclusión y exclusión, donde en total analizamos 166 estudios, donde extrajimos información, categorizamos e incluso hicimos síntesis. En cuanto a los resultados principales, que vamos a verlos cada uno por una de las 8 preguntas de investigación, iniciamos con la primera pregunta, que es ¿qué es lo que se considera como una contribución dentro de estos estudios? Aquí podemos ver los distintos temas que se están aquí y códigos y categorías que son los aquí más chiquitos. En cuanto a temas, podemos notar que la mayoría de estudios se enfocan en una contribución como una contribución al producto de software. Particularmente, la mayoría de estudios igual consideran lo que es el código como una contribución. Nosotros igualmente nos enfocamos en el código, aunque si bien también incluimos otros aspectos y su relación del código con otros artefactos. Cuanto a tendencias sobre el tiempo, podemos notar que la contribución como producto en general ha sido la más estudiada en los últimos años. Para la segunda pregunta de investigación, obtuvimos distintos tópicos de investigación. Aquí yo sé que hay muchos, que son 35 en total, que se dividen en 4 distintas categorías. En esta tesis en realidad tenemos estudios de estos distintos tópicos de investigación generales, cada uno de los 4 temas, pero para hablar de los 3 novenos estudiados, el primero son los de caracterización, que estos estudios lo que buscan es caracterizar que es una contribución dentro de software. Luego están los de construcción, que estos ya utilizan la información de lo que es una contribución para crear distintos modelos, herramientas, visualizaciones. Y por último están los de entrenamiento, que ya son estudios que se enfocan dentro del contexto educativo como tópico y particularmente para ayudar a enseñar en cursos o hacer evaluaciones. Para la tercera pregunta de investigación, obtuvimos distintos enfoques de investigación de los estudios. Aquí podemos ver un bubble chart, donde aquí sale la cantidad de estudios que están en la intersección entre estas distintas categorías. Para precisar las conclusiones, métodos y tipos que expone cada estudio. Para hablar de hallazgos principales de aquí, primero, pocos estudios hacen o proponen herramientas en realidad. En esta tesis sí hacemos una propuesta de implementación de lo que es una herramienta ya para contribuciones de código. También, en cuanto a los tipos de investigaciones, hay menor cantidad de estudios que hacen evaluaciones en lo que son contextos de la vida real. Igual en esta tesis sí hacemos evaluaciones ya en contextos de la vida real. Para la cuarta pregunta de investigación, obtuvimos las distintas mediciones que se obtienen de estos estudios. Encontramos en total 295 categorías de mediciones, que estas fueron agrupadas en 12 distintos constructos que se pueden ver aquí, y esto aquí son los porcentajes de cuánto de los estudios utilizan cada una de las categorías, los temas. Podemos notar que la mayoría de estudios utiliza mediciones que son de actividad. Nosotros igualmente hacemos uso de lo que son mediciones de actividad. Por ejemplo, esto lo que encapsula son acciones que suceden dentro de los repositorios, por ejemplo, cuántos cambios sucedieron o cuántos comentarios. Pero a la vez hacemos uso de otros constructos, por ejemplo, de calidad y tamaño. Para la quinta pregunta de investigación, obtuvimos cómo es que se mina y se extrae información de estos para hacer la evaluación. Encontramos que la técnica más utilizada es la minería de repositorios de software, que igualmente es la que aplicamos en esta tesis. De sus temas, el más utilizado es el análisis de metadatos. Este particularmente utiliza distintos APIs, por ejemplo el de GitHub, Bitbucket, Jira, entre otros, de distintos repositorios, que obtiene información de fechas, horas, sujetos, de qué fue lo que sucedió en los metadatos de la información. Nosotros igual hacemos uso de esta técnica, exactamente utilizada, pero también usamos otras, por ejemplo, el análisis estático de programas y diferenciación de código. Cuanto a fuentes de información, podemos notar que los repositorios más estudiados son los repositorios de código igualmente. Nosotros hacemos uso de estos repositorios, pero también usamos repositorios de revisión de código e incluso de manejo de proyectos hechos. Para la sexta pregunta de investigación, obtenemos los distintos contextos en que se evalúan y se obtiene información de estos estudios. Podemos notar que la mayoría de estudios se enfocan en lo que es el contexto de software abierto, seguido por educación como en nuestra tesis. Y en tercer lugar está la industria. En cuanto a tendencias a través del tiempo de estos contextos, podemos notar que el contexto de software abierto es el que
educativo estos años. Para la séptima pregunta de investigación, yo sé que aquí hay mucha información porque encontramos muchas categorías, están lo que son las amenazas de la validez que exponen estos estudios. Encontramos los distintos 4 tipos de amenazas de validez que menciona UNI para el ingeniería software empírico, que vienen del libro de Campbell en general del campo estadístico. Y particularmente para hablar de 2 de estos problemas principales de amenazas de validez. El primero es el de Mono or Unbalanced Operation Bias, donde muchos estudios lo que indican es que se ocupan tomar en cuenta más tipos de mediciones, incluso muchas veces lo mencionan para las contribuciones para dimensionarlo de todas maneras. Otro reto que mencionan muchos estudios es con respecto a errores a la hora de extraer datos. Eso es un problema general que han habido estudios más recientes en el campo de minería y repositorios de software, incluso hay varios papers que se llaman como Promises and Perils o Mining GitHub por Git en general. Y pueden suceder errores, por ejemplo, con identidades duplicadas en general cuando no extraer datos de repositorios. Para la octava pregunta de investigación, que sería la última del mapeo sistemático de literatura, obtenemos los distintos retos que suceden a la hora de hacer esta evaluación de lo que son las contribuciones. En total encontramos 3 distintos temas. Para hablar de 2 hallazgos principales, el primero es de hacerlo simple o no complicado, donde muchos estudios lo que mencionan es que es difícil hacer lo que son todos sus procedimientos de medición, por lo tanto hay que buscar maneras en que se pueda hacer esto de una manera más simplificada, incluso por medio de variables. A su vez, hay que incluir que tienen que ser comprensivos, es decir, tienen que caracterizar esto de muchas maneras, incluir distintos tipos de contribuciones, para que esto realmente incluya lo que se hizo dentro de sus proyectos. Con esto encontramos que existe una necesidad en la literatura para hacer procedimientos de medición que ayudan de mejor manera a encapsular esta naturaleza compleja y multidimensional de lo que es una contribución de manera simple. Ahora, ya después del objetivo específico 1, en el objetivo específico 2 hicimos el diseño de este procedimiento automatizado. Para ello seguimos el modelo de medición de contextos de Abraham y el desarrollo iterativo. Para el modelo de medición de contextos, basados en el libro de Abraham, que lo expone, tenemos 3 distintas fases. La primera fase es de diseño, la segunda es de aplicación y la tercera es de explotación. En la primera fase de diseño, lo que buscamos es hacer el diseño de este procedimiento automatizado y con este genera un metamodelo de medición. En esta hay 4 distintos pasos. El primer paso es definir el objetivo y las mediciones que se consideran. Para ello utilizamos el modelo GQM, que es altamente utilizado en el campo de ingeniería de software empírico, incluso ha sido adoptado en otros campos, donde tenemos objetivos, preguntas y mediciones. Las mediciones que vienen aquí, igual que el modelo Square de ISO, son mediciones de ejemplo que uno puede ir adoptando dependiendo del contexto, incluso las dimensiones uno podría escoger cualquiera dependiendo de lo que quiere medir. Para la primera pregunta, con su dimensión respectiva, lo que nos interesaba es obtener información de qué fue lo que sucedió en nuestros proyectos. Para ello, obtenemos información de lo que es la actividad, por ejemplo, cuántos cambios sucedieron, cuántos comentarios sucedieron, o incluso cuál fue la frecuencia de estos cambios. Para la segunda pregunta de investigación, ya obtuvimos información de cómo sucedieron estos cambios. Por ejemplo, si tenían un tamaño grande, agregaron muchos métodos, clases, o también si eran de buena calidad. Por ejemplo, si tenían complejidad sistemática alta, volumen de código, deuda técnica, entre otros. La tercera pregunta es ya del contexto donde se hizo la medición. Para ello tenemos 2 dimensiones. La primera es sobre la relación, donde aquí hablamos de la relación de una contribución con otras contribuciones dentro del proyecto. Por ejemplo, la relación de una contribución de código con sus requerimientos o su historia de usuario. Y a la vez está la información de lo que es la similaridad, donde aquí decimos qué tan similar o no es una contribución de otra. Por último, está la dimensión del propósito, que es una da información y datos de por qué sucedió un cambio. Por ejemplo, si fue un cambio de que está agregado de funcionalidad o de mantenimiento. Basado en este modelo, ¿verdad?, que lo que buscaba como objetivo es caracterizar lo que son las contribuciones de los desarrolladores, ya podemos generar este metamodelo que incluso con los repositorios de software
puede ser eliminada. Para ello se pueden aplicar distintas reglas que mencioné anteriormente, por ejemplo, de análisis de metadatos, incluso técnicas de recuperación de información y de financiación de código, entre otras. Y con esto entramos allá la segunda fase, que es la de aplicación. En la fase de aplicación, lo que se hace es crear la herramienta de medición y también se obtienen los resultados de medición. En cuanto a las personas que hacen manejo de estas herramientas, son personas operadoras. En el caso de nuestras evaluaciones han sido docentes y asistentes de profe. Luego las personas desarrolladoras son los que contribuyen a los repositorios. Y con esto creamos los creadores de tool, que en el caso de mi tesis expliqué, herramientas y verificamos que los resultados den correctamente. Y ya sus resultados se utilizan en esta tercera fase, que es de explotación, donde investigadores, gerentes, educadores y desarrolladores pueden tomar en cuenta toda esta información para utilizarla, incluso para obtener estas mediciones que obtiene y generar distintas visualizaciones. También se pueden crear distintos modelos para el área de dos, y quiero resaltar aquí, los primeros son los de trazabilidad. Como mencioné anteriormente, existen enlaces que existen entre los distintos artefactos de software. Y esto particularmente lo que busca es obtener esos enlaces que no se hicieron de manera explícita y manual dentro de los repositorios. Y los de valor lo que buscan es asignarle un peso relativo a una contribución en general. Estos dos modelos particularmente, la idea es que, y bueno, en general muchos modelos, irlos incorporando ya lo que es el procedimiento de medición para que obtengamos más información que puede ser utilizada. Entonces tenemos este procedimiento de 3 distintas fases. A la vez, este procedimiento genérico hicimos una implementación ya en una herramienta concreta para las construcciones de código. En sí, esta herramienta tiene 3 distintos pasos. El primer paso es el de configuración, donde lo que tiene que configurar, que es lo único que en realidad se configura entonces en esta herramienta, son distintos archivos de configuración. Esto lo hacen los profesores y asistentes de profe. Y a la vez ellos crean lo que son repositorios de software. Estos repositorios de software son de control de versiones, de manejo de proyectos y creación de código totalmente. Y de estos obtenemos distintos metadatos, incluso aplicamos técnicas de análisis estático de código. Actualmente usamos SonarQube, que eso es una herramienta altamente utilizada tanto en la industria como también en la investigación. Incluso después de aplicar muchas técnicas, aplicamos y recuperamos los enlaces manuales que existen al menos actualmente y obtenemos lo que son los resultados que da esta medición, que eso es utilizado para distintas visualizaciones y modelos. Por ejemplo, los modelos que mencioné anteriormente, o incluso ya dentro de la herramienta tenemos ciertas visualizaciones que se muestran. Y aquí podemos ver un ejemplo de este. Aquí salen los distintos colores de código y cómo estos van evolucionando a través del tiempo para los distintos equipos. Y podemos incluso darle clic al menos a esta vista para ver más información de lo que son estas contribuciones. Entonces, en el objetivo específico 1, hicimos lo que fue la caracterización de la literatura de las contribuciones de los desarrolladores. El objetivo específico 2 fue el diseño de este procedimiento automatizado. Y ya en el objetivo específico 3 estamos evaluando lo que es la efectividad de este procedimiento a través de distintos estudios empíricos. Para ello, volviendo a recapitular, estamos evaluando lo que es este procedimiento automatizado que obtiene información de repositorios de software. En cuanto a la evaluación, se hicieron las evaluaciones dentro del contexto educativo dentro de la Universidad de Costa Rica en cursos de ingeniería de software. Para mitigar algunas de las amenazas de validez, que en algunos casos yo fui la docente, hicimos todos los análisis anónimos agregados e incluso con workbooks de los cursos para que no tuvieran influencia o reducir la influencia de las amenazas. En sí, para hablar de la efectividad, que lo definimos como que también hace lo que queremos y espera que haga el procedimiento, tenemos 3 distintos enfoques. El primer enfoque es sobre la correctitud de la medición. En este lo que buscamos es determinar si se hace correctamente la medición en general. Por ejemplo, si yo esperaba obtener cuántos cambios sucedían en un proyecto, ¿verdad? Y suceden 5, que eso medían 5. Luego tenemos la dimensión de efectividad de lo que es el desempeño percibido por las personas que lo adoptarían. En este caso, tuvimos el desempeño de personas estudiantes dentro de sus proyectos y les preguntamos ya qué es lo que opinarían de hacer uso de esta herramienta. Por último, está lo que es el desempeño de los modelos, que particularmente estamos hablando de los modelos de trazabilidad y valor, y cuál es el desempeño de estos a la hora de hacer sus tareas
Para eso los hablamos con revisiones estándares de lo que son el área de recuperación de información y machine learning, por ejemplo, precisión, para determinar si eran efectivos para sus roles. En cuanto a los distintos estudios, tenemos 5 distintos tipos de estudios y en total son 8 estudios empíricos que hicimos. El primer tipo de estudio es relacionado con el proceso, donde el objetivo de este era caracterizar lo que es una contribución mediante las acciones y acciones que suceden dentro de su proyecto. Para ello obtuvimos información de 150 personas estudiantes en 8 distintos proyectos. Y en total, o lo que buscamos en este tipo de estudio, fue caracterizar lo que es una contribución a nivel individual, equipo e incluso proyecto, y también analizar cómo es que estas iban evolucionando a través del tiempo. Para la segunda o el segundo tipo de estudio, para lo que es la completitud de la medición, ya lo que hicimos fue caracterizar lo que es la contribución a nivel de calidad. Entonces esto nos daba otra información. Esto se hizo en casos de estudios donde en total obtuvimos información de 103 personas estudiantes de 5 distintos grupos, y lo que analizamos fue cuánto impacto tenían estos cambios, incluso cuántos de estos cambios compilaban y cómo era el impacto y evolución de la calidad de estos cambios a través del tiempo. Para ya lo que es la disminución de desempeño percibido, tenemos un tipo de estudio. En este tipo de estudio tenemos lo que son los casos de estudio, que en total tenemos información de 91 personas estudiantes de 5 distintos grupos de software. El objetivo de esto era ya determinar desde la perspectiva del estudiante cuál es o qué es lo que perciben ellos del uso de estas herramientas. Para ello tenemos cuál es la aceptación percibida, eso ya verán más adelantemente, que utilizamos el modelo de aceptación tecnológica. También cuáles eran los beneficios y retos reportados por ellos, incluso ya cuando adoptaban esas herramientas, qué es lo que ellos percibían y relación con otras mediciones. Ya para el último tipo de estudio de efectividad, ¿verdad? Y esos son los de modelo, el desempeño de los modelos. Tenemos lo que son los modelos de trazabilidad, que los hablamos en estudios controlados, que en este habían 20 personas estudiantes y un proyecto. Y aquí determinamos qué tan efectivos eran estos modelos para, particularmente los de recuperación de información y machine learning, para recuperar sus enlaces automáticamente. A su vez, teníamos, y ya es el último tipo de estudio, los modelos de valor, que esto es un estudio mucho más exploratorio, ya que es la primera, o de lo que conocemos nosotros, fue la primera vez que alguien realmente creó un dataset, e incluso está utilizando modelos de machine learning para predecir lo que es el valor. Y en este obtuvimos información de 40 personas estudiantes de 2 distintos proyectos, donde creamos un dataset de valor. Luego analizamos la relación del valor con otras mediciones e incluso ya determinamos qué tan efectivos son los modelos de machine learning para hacer esta clasificación. En sí, entonces, tenemos 3 distintos enfoques de efectividad, 5 distintos tipos de estudios, y en total aquí son los numeritos que están acá, 8 estudios empíricos que hicimos en total. Para hablar de los hallazgos principales, ya que hay mucha información, el primero es que podemos obtener información que es sumamente valiosa de estos proyectos. Por ejemplo, esto es una medición del campo de econometría, que son proporciones. Entonces aquí estamos comparando a las personas que contribuyeron más a estas métricas comparado a los que contribuyeron menos. Y uno aquí podría ver si es que hay igualdad o no en las contribuciones. Estas rayitas son donde, si fueran igual, deberían dar como equitativo. También uno puede obtener información de cómo es que está evolucionando, ¿verdad?, la calidad de sus proyectos. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que son los olores de código, incluso distintos puntos donde está saltando mucho lo que es los olores de código dentro de estos proyectos. Y esos sirven para análisis y fuentes de información dentro de los proyectos. Otra información que es útil es ya el impacto de estos cambios, que la calidad y la evolución sí no puede cómo se van total, pero el impacto nos da la diferencia entre las distintas versiones de lo que es la calidad. Incluso nos puede encontrar distintos puntos atípicos donde cambió mucho lo que son los olores de código, por ejemplo aquí, y que estos puntos sean de análisis posterior para saber qué es lo que está sucediendo dentro de estos proyectos. Otra información que se puede obtener es con respecto a los enlaces y esta trazabilidad de ellos. En total, aquí podemos ver cuántos enlaces tienen distintas historias de usuario para distintas personas estudiantes, y podemos ver al menos aquí que existen muchas personas estudiantes que no están enlazando sus cambios con lo que son historias de usuario. En cuanto a lo que es el valor, también encontramos
que la mayoría de los cambios que se han hecho o que analizamos eran de valor moderado a poco valioso. Por último, toda esta información que es sumamente valiosa, obtuvimos información de lo que es el paso sostenido, entonces si está sucediendo entre los proyectos o no. Y aquí particularmente en este heatmap podemos ver las marcelitas, si se puede evidenciar, son 10. Aquí incluso podemos ver lo que son los deadlines y aquí podemos ver cuántas contribuciones hicieron en cada una de las fechas para distintos equipos, personas, estudiantes. Y aquí particularmente podemos notar si es que se está sucediendo paso sostenido o no, o incluso si están contribuyendo más cerca de la fecha de entrega. En sí, con esto obtuvimos mucha información que fue valiosa en general. También obtuvimos gastos en la parte de la efectividad como desempeño percibido, ¿verdad?, por las personas. Lo que es la aceptación. Para ello utilizamos el modelo de aceptación tecnológica. Esto es propuesto por Davis y ha sido validado en varios campos, incluso ya ha sido adoptado en el campo de ingeniería software, por ejemplo por Abraham. Y este modelo lo que determina es cuál es la aceptación tecnológica percibida por personas que utilizarían herramientas. Estamos hablando en este caso de herramientas. En sí, este modelo tiene 3 distintos tipos de constructos. El primero es en cuanto a la facilidad de uso. Aquí arriba viene un ejemplo de qué tipo de preguntas se hizo dentro de este cuestionario. El segundo es sobre la utilidad percibida, que lo que indica es cuánta utilidad perciben las distintas personas. Y estos dos lo que buscan es determinar el desempeño percibido, ¿verdad?, de lo que es el modelo. A su vez está el tercer tipo de constructo, que ya sobre intención, que lo que indica esto es sobre la intención de uso percibido, ¿verdad?, que el que intenta predecir, o el que predice, es el uso ya actual de estas herramientas. Nosotros aplicamos este modelo de aceptación tecnológica como personas estudiantes y aquí podemos ver los resultados, donde podemos notar que la mayoría de los resultados dan valores de 4 a 5, es una escala de Likert 1 a 5. Y incluso hicimos una prueba estadística donde comparamos el valor neutro con todos esos constructos. Ahora son los constructos, las distintas preguntas que nos aquí. Y particularmente encontramos que hay diferencias estadísticamente significativas donde estos constructos dan valores positivos con respecto a lo que es ya un valor neutro. Cuando aplicamos ya esto dentro de los proyectos y preguntamos ya las percepciones finales después de hacer uso de estas, encontramos que estas incrementaban particularmente lo que es la facilidad de uso, que está marcado por las zonas estadísticamente significativas. Y aquí, estos del mismo proyecto, las percepciones iniciales con las finales, y estos de las percepciones finales con otros proyectos que obtuvimos ya, que son las percepciones finales. También obtuvimos los distintos beneficios y retos que mencionaron las personas estudiantes. Obtuvimos 4 distintos tipos de beneficios y 6 distintos retos. Para hablar de los 2 principales, el primero obtuvimos información que es considerada como valiosa. A su vez también a esta información ayuda a lo que son prácticas de software. En total, aquí, por tiempo, ¿verdad?, se puede ver las distintas respuestas que dieron las personas estudiantes de las distintas prácticas. Encontramos 9 prácticas en total. Por ejemplo, mencionaban que ayudaba a revisar estándares de código, revisiones e inspecciones, incluso lo que es la arquitectura baja dependencia, entre otros. En cuanto ya a retos principales que mencionan de uso ya de este tipo de herramientas, los 2 que más mencionaron fue primero la adaptación y segundo lo que es la curva de aprendizaje. Con la adaptación, lo que ellos mencionan y estas personas mencionan es que hay que realmente incorporar estas herramientas dentro de los cursos y dentro de los proyectos que se utilizan y no se pueden dejar como algo de lado, ya que si no realmente no se les saca el provecho. Incluso ya dentro de un contexto educativo, idealmente se podrían aplicar desde el puro inicio, ya que de esa manera pueden recibir retroalimentación continua y hacer uso de estas. El segundo reto que hemos mencionado es con la curva de aprendizaje. Con esto, lo que mencionan las personas estudiantes es que existe cierto grado, ¿verdad?, reto de aprender a usar una herramienta, pero también mencionan mucho de lo que es utilizar nuevas mediciones que quizás no conocían, incluso lo que es ya hacer visualizaciones y cómo es que se pueden interpretar esas distintas métricas y cómo ya con esta información uno puede accionar sobre ello, ya que eso es una labor bastante compleja. Por último, para lo que es el desempeño
de los modelos, evaluamos qué tan efectivos eran los modelos de trazabilidad y valor. Aquí podemos ver lo que son los resultados de los distintos modelos de trazabilidad para distintas mediciones. Y particularmente los modelos de Random Forest daban los mejores resultados para lo que fue la trazabilidad, igual 70% o encima del 70%, o 0.7 es considerado como aceptable dentro de ingeniería de software. También, para lo que ya fue estos modelos de valor que fueron mucho más exploratorios, encontramos que el mejor modelo, igual fue el Random Forest, que daban 72% de F-measurement. Cuanto a contribuciones y conclusiones de esta tesis, para el primer objetivo específico caracterizamos lo que fue la literatura de las contribuciones de software. En sí, obtuvimos y analizamos 166 estudios, donde generamos más de 500 categorías y 50 temas. Para el segundo objetivo específico diseñamos lo que fue este procedimiento automatizado. Este tiene 3 distintas fases con 6 distintas dimensiones. Incluso hicimos lo que fue la implementación a través de una herramienta de código. Y por último, en la tercera fase, o el tercer objetivo específico, hicimos ya la evaluación de la efectividad del procedimiento en 8 distintos estudios empíricos con 5 distintos tipos de estudios, donde en total analizamos más de 13 grupos y 246 personas estudiantes. Entonces, sí cumplimos esos objetivos específicos de la tesis. En cuanto a líneas de trabajo futuros, el primero es utilizar toda esta información de las dimensiones de las contribuciones en más contextos. Por ejemplo, utilizarlo para crear más modelos, incluso hacer más tipos de estudios empíricos, entender qué está sucediendo dentro de los proyectos. El segundo es hacer evaluaciones en más contextos. Nosotros actualmente hemos hecho estas evaluaciones en lo que fue el contexto educativo de la Universidad de Costa Rica, específicamente el curso de Ingeniería Superior Empírico, pero digamos, vale la pena considerar otros cursos, otras universidades, incluso lo que es la industria, y también tenemos ya lo que es el contexto del software abierto. Otra línea de investigación futura es aumentar el proceso, ver si podemos incluir más mediciones, más tipos de modelos ya adentro, incluso ver si podemos dimensionar más una construcción de más maneras. Y por último está lo que es la usabilidad, que en lo que a mí me parece que resalta sobre este uso es esa manera de ver si podemos resumir lo que son, cómo es que se hacen las contribuciones dentro de esos proyectos, e incluso ver si podemos generar análisis automáticos de distintas visualizaciones para ayudar a algunos retos presentados. En cuanto al trabajo que he hecho, en el año 2020 presenté mi primer artículo académico. Esto fue la primera aproximación de lo que es el proceso que hicimos en Clay. Incluso nos invitaron a hacer un estudio en Clay Journal, porque fuimos uno de los mejores papers en el año 2021, que fue ya la versión extendida de este paper. En el año 2021 hicimos el primer estudio de lo que es la calidad. Eso se publicó en el CITES y publicamos ya luego una versión extendida de este en Quatic, que es un foro ya especializado de la calidad en computación. En 2021 hicimos el primer estudio en CIPSET, donde, bueno, es el estudio de trazabilidad en CIPSET, donde fue publicado. También tuve la gran oportunidad de hacer una pasantía de investigación en el año 2022 en Carnegie Mellon. Eso me ayudó mucho profesionalmente, y también tenemos varias líneas de investigación abiertas. También, y esto es por hoy, por eso me después, obtuve la mejor nota posgrado en general de la Universidad de Costa Rica en el año 2020 de Ingeniería y de Computación. Actualmente estamos trabajando en diversos estudios y estamos publicándolos. El que nos han resaltado más reciente, más directo a esta tesis, ha sido el CEST, que es un foro sumamente especializado en lo que es Ingeniería, Software y Educación. Es en realidad uno de los mejores foros a nivel nacional e internacional de esto. Y prontamente voy a ir a Japón a presentar los resultados de este artículo, que esto ya es como un conjunto todo lo que hemos hecho anteriormente con las percepciones de las personas estudiantes. Y también nos acaban de sacar otro artículo, ya con visualizaciones en Clay recientemente esta semana. Y también, como parte de esta tesis, me ayudó mucho mis procesos de admisión de doctorado, donde voy a ir a hacer un doctorado en Alphavine State, igualmente siguiendo lo que es líneas de investigación de ingeniería superior. Quisiera agradecer a todas las personas que me han ayudado y muchas gracias.
estoy abierto a preguntas. Excelente. Fueron 38 minutos. Sí, sí. Estamos en la sesión de preguntas. El algoritmo que conozco es el que conoce menos preguntas primero. Entonces, creo que soy yo, ¿verdad? Entonces seguiría Gaby, después supongo que Ana, Marcelo y Cristian, después el público. Entonces yo las preguntas mías son más que nada basado en, si quieres, el compendio de artículos y la tesis, digamos. Lo mío es más sobre todo sobre la parte de la tesis. Entonces, en el documento es, bueno, increíble, y esto felicidades. Empezás con 3 páginas y ya vas por 60 y el resto de referencias. O sea, si usted se leyó todo eso, el mapeo sistemático literal. Sí, yo me fui revisando, hay un montón de observaciones, cada referencia, algunos les falta lugares, todo, es un enorme trabajo. Y presentas algo muy bien, dices, esto es como en la introducción, en 3 páginas está el estado del arte de este tema. Pero algo que me hace falta es lo que llamamos la justificación, es decir, este es un montón de trabajo que se hace acá, y de pronto dices, yo voy a hacer un llamas procedimiento automatizado para evaluación o detección de aportes, contribuciones. Entonces, ahí falta esa justificación. ¿Por qué vas a hacer un nuevo? ¿Qué es lo que no hay ahí? Entonces, un montón de trabajo que todos. Entonces, yo diría que la contribución de este trabajo, si bien digamos existen muchas personas que han propuesto, uno tiene que dimensionar la contribución de varias maneras, realmente que yo conozca, nadie ha hecho eso de dimensionarlo así y hacer ya la propuesta actual. Eso diría yo que eso es el aporte principal de lo que fue en ingresos. Ahí tengo otra pregunta. Ajá. No dices qué son las dimensiones. Son súper esenciales en tu trabajo, es parte de tu aporte y no están definidas en ningún lugar. Están en el capítulo ya donde se describe el procedimiento de medición. Ahí hablas, yo creo que las tomas como un supuesto, las dimensiones. Yo ando buscando y no, tal vez me lo brinqué o no lo vi o no lo entendí, pero no vi qué son las dimensiones. Lo entendí un poquito más acá, en la presentación. ¿Qué son? Pero, es una pregunta, ¿qué son las dimensiones? ¿qué son las dimensiones? Entonces, básicamente las dimensiones es una manera de caracterizar lo que es una contribución de distintos enfoques. Al final de cuentas, pues está lo que es la actividad en sí, ¿verdad? Que nos da esa información de lo que es el proceso, pero también existen esas otras partes que son una contribución, por ejemplo, lo que es la calidad y el valor. Bueno, el valor eso es trabajo futuro, ¿verdad? Por incluir dentro del modelo, pero eso es lo que me refiero yo con esas dimensiones, que al final de cuentas es distintos constructos de lo que es una medición. ¿Esas dimensiones las defines tú o ya las hizo un autor previo? Entonces, parte del mapeo sistemático de literatura, encontramos ya lo que eran esas dimensiones que muchos estudios lo han hecho, pero no lo han resumido de esa manera. Y entonces tu aporte es de que los estudios anteriores no han trabajado en dimensiones al mismo tiempo. Yo creo que sí han estudios que trabajan varias dimensiones, eso sí lo diría yo, pero no diría que lo han caracterizado de esta manera más, quizás, digo como un poco más resumido, informal. Por ejemplo, en el mapeo sistemático de literatura había mucha información, pero eso diría yo que es el aporte, más como esa caracterización de cómo hacerlo más centralizado, porque digamos, claramente personas han hecho estudios donde han mencionado varias maneras de hacer la contribución, pero ya lo que es ese resumen y caracterización, yo no he encontrado un estudio similar o una tesis similar. Y casi brincándome a las conclusiones, ahí yo siento que falta eso también, el de marcar que eres tu aporte al conocimiento, porque no hay como una comparación de los trabajos previos, estos procedimientos de medición automatizados que existen. Cuando lo comparas, el tuyo, ¿qué aporte le hiciste al mundo? ¿A qué le planificabas? ¿Usted no tenía información de nada? ¿O este es el único que integra todo? Eso me hace falta a mí. Y es lo más importante, o sea, tiene mucho que decir, claro. ¿Qué es entonces? Sí, puedes decirlo. Creo que ya lo dije, no sé si hay algo más que agregar sobre eso.
que si has comparado contra los procedimientos que existen y que has logrado mejorar. Entonces, de los que existen, yo diría que la mayoría de estudios, de todos los que he leído, más bien lo que se enfoca mucho es que una contribución puede incluir varios aspectos. Entonces, por ejemplo, así que una contribución es código y también diseño y todo eso, pero realmente lo que yo noté y que muchos autores incluso lo mencionan como trabajo futuro, yo estoy haciendo un proceso y quiero incluir lo que es calidad, incluso lo que es valor y esfuerzo. Entonces, de procedimientos igual, como tan formalmente definidos, no he visto ninguno de los 166 estudios, en realidad, digamos que lo define tan así, pero quizás a un nivel más general, no, digamos, yo, quizás si tengo la pregunta, me avisa, pero lo que no he visto es ya esa encapsulación como específica de vamos a incluir tal y tal y tal cosa. Sí, yo me refiero también un poquito más a esta parte de la herramienta. La herramienta. Tienes una herramienta, la evalúas, ¿verdad? Existen otras herramientas sí. que implementan otros procedimientos, no hay ninguna comparación. Entonces, con herramientas existen varias, en realidad nosotros hemos incorporado muchas de las herramientas que existen actualmente. Nosotros en la herramienta en sí diríamos que el aporte de esta es ya la encapsulación de diversos aspectos y yo diría que ya más se enfoque en lo que son las contribuciones. En sí hay muy pocos estudios en realidad que proponen herramientas, quizás hay más estudios en el campo educativo que sí hacen herramientas, pero no tanto en lo que es ingeniería software ya más general de herramientas de contribuciones. Supongo que los que se me vienen a la mente rápidamente hay un estudio que es un journal que habla de lo que ya son contribuciones como diseño de modelos. Entonces sí existen herramientas, sin embargo diría yo que no hacen ese enfoque tanto como lo que son las contribuciones de código. Igual, las que nos parecieron aptas y que podemos aplicar realmente los hemos ido incorporando a lo que es nuestra herramienta para irlo haciendo, pero en sí, para mí quizás la contribución más grande es lo del procedimiento y no tanto la instanciación de esa herramienta. Sí, pero también es bonito ver las comparaciones, ¿verdad?, contra lo que existe, y entonces marcan muy bien a veces soporte, no solo lo ves teóricamente. Después en el marco teórico, el marco teórico de la primera parte, no de cada artículo. El marco teórico para mí no es una enciclopedia, donde uno pone un poco de conceptos ahí ligados tal vez agrupados por cierta temática y listo. En un trabajo de investigación, el marco teórico, hasta donde yo entiendo, trata de responder con la teoría existente lo que tú quieres lograr en tu objetivo de investigación. Y cuando yo leo tu marco teórico, lo que dice es un montón de temas y después el lector tiene que ver cómo eso se usa para lograr tu objetivo, digamos, de que la responsabilidad del lector, debe ser más responsabilidad del escritor. Entonces, hay un montón de temas ahí y yo, ¿por qué estoy leyendo esto? Supongo porque lo voy a usar en el futuro, pero no está eso de teóricamente, usando estos conceptos, un procedimiento con tales características debería lograr, no sé, mayor eficacia, más datos, mejor, ¿qué está diciendo ahí? Y entonces eso me hace falta, no sé si lo podrías construir aquí rápidamente, si necesitas poder ver cuáles son los temas que están en el marco teórico y decir, bueno, con esta teoría y lo que yo podría conseguir es esto, la teoría dice que sí, y ahora sí vamos a hacer una herramienta, vamos a medirla y todo para comprobar que esa teoría era cierta. Si en la teoría tú dices, es que hay un faltante, entonces estás creando conocimientos, estás haciendo tesis doctoral. No sé si llegaste a ese punto y si tienes también ese punto para tu doctorado. Que si es como de cosas que hacen falta, creo que es esa parte de los retos que mencioné en la literatura, ¿verdad? Eso ser comprensivo y todo eso. No, sí entiendo, yo digamos, creo que en el marco teórico, digamos, si mencionamos, puede ser que quizás pueda haber aclarado un poco más cuál es el aporte, digamos, en cada uno de los temas, pero sí entiendo el punto y quizás aquí podríamos trabajar más sobre eso. Pero, los temas, tienes integración continua de software, métricas y metodología de software, binar repositorios, ciencia del diseño y ingeniería de software. Ok, entonces dice, hablando de cada uno de esos, entonces con ingeniería de software continuo, en cuanto al aporte,
habría que ir a un estudio particular, pero más en los que ya aplicamos y hicimos una adaptación particular de lo que fue la herramienta continuamente. Y con eso, básicamente, mucha de la motivación y el fondo es de que queremos, y es parte de lo que habla, voy a pronunciar muy mal el apellido, que es como Fitzgerald, que lo que es el campo de ingeniería de software continuo, lo que él menciona es que igualmente se ocupa, bueno, en ingeniería de software continuo hay tres distintas partes, de lo que es business, development y operations, pero una parte que son brillos sobre todo eso es ya la parte de hacer mejoramiento continuo y medición continua. Entonces, quizás con relación de esa parte teórica, digamos, eso es como la visión de que esto se sitúa para hacer lo que es estas mediciones continuas y aportes continuos. Con lo que fue el segundo tema, como de los finales, medición de software, y esta tesis se sitúa, como mencioné, en lo que es la manera en que se operacionaliza, ¿verdad?, la información de estas construcciones. En mi lado de repositorios es el área que obtenemos toda esta información de lo que es ya lo que es ciencias de diseño, es porque esa es la metodología principal de este estudio, y los estudios empíricos que vienen explicados ahí es la manera en que hacemos ya los estudios empíricos de la tercera fase, digamos, de metodologías generales. Con contribuciones de software, partes que no hay como un trabajo que en realidad que encontramos que así es encapsulación total, digamos, de lo que es una contribución, y por eso está en lo que es ya el mapeo sistemático de la literatura, donde exponemos lo que nosotros encontramos. No sé si pueden responder bien a la pregunta. Es que yo siento que cada tema debe decir qué aporta, por qué contribuye ese tema a responder tu pregunta de investigación o de conocimiento. Y entonces, eso, o sea, yo lo que recomiendo es ir de nuevo al documento y aplicar esa partecita. Okay. Porque si no, uno está leyendo esto como para que lo estoy leyendo, ¿sabes? Estás conectado, digamos, y ya cuando uno empieza con los otros capítulos, a veces te hace una referencia a lo que se vio en el marco teórico, yo vi como una, nada más. Entonces, siento que así no va a ser el marco teórico, casi que tú en el marco teórico debes responder tu objetivo, y creo que hay falta también algo de esa claridad, cuál es tu aporte, que es lo que mencionaba. Y entonces cuando tienes claro tu aporte, con la teoría tú dices, mira, esto se puede lograr. Y quiero probarlo empíricamente, por eso es que hago este sistema y demuestro que los resultados que tuve comprobaron eso que teóricamente. O sea, eso, digamos, me hace falta a mí en el documento. Siempre te lo pregunté, ¿por qué es que la ACM no estaba en las bases de datos? Solo IEEE en texto completo. Eso hemos encontrado estudios anteriores en ingeniería de software empírico que en realidad usaban las tres bases de datos particulares y Scopus particularmente sin ACM, entonces. Y a IEEE también, y a Web Science, con solo Scopus era casi suficiente. Pero hay una diferencia, y IEEE y ACM son de texto completo, mientras que Scopus Web Science no. Entonces, la otra pregunta es, si en IEEE, que es de texto completo, estaban buscando el texto completo o solo en los... Los abstracts, y ya después obtuvimos ya lo que fueron los textos completos de las 25 bibliotecas y bases de datos. Entonces casi con solo Scopus era suficiente. Posiblemente hubo mucha redundancia con Scopus. Era el que ahí tenía 700 y nuevos resultados. Bueno, eso sería bueno decir. Creo que viene ya en el estudio. En el grande. En el grande, ajá. Casi siempre uno dice, ¿y por qué esas elecciones? Yo te voy a pasar el documento con notas, es decir, ¿y por qué esos? Aunque sea solo un resumen y que está allá abajo. Porque creo que sí lo tengo en el grande. Porque intenté resumirlo para que no quedara tan grande, ¿verdad? Ajá. Sí, es para que no tenga que ir a leer todo el grande, porque estos sí son como siempre importantes. ¿Por qué esos en particular? No, hay algo, un clásico aquí, es que se ha hecho en Costa Rica antes, en la revisión de literatura o en los premios, si no sé si mencionas, si se ha hecho algo en Costa Rica o en Latinoamérica. Has publicado un play, por ejemplo. Sí, no. Estoy pensando, yo encontré más trabajo relacionado cuando fui a PATIC, en realidad, que he visto como trabajos tan relacionados como Clay. Me imagino que sí han habido herramientas, ¿verdad?, que se han hecho. Yo sé que ustedes dicen, si tocará una herramienta, pero digamos, en la conferencia que más me acuerdo que el trabajo más relacionado, pues se me olvidó cómo se llamaba el profesor,
acuerdo más similar también cuando hicimos lo que fue el proyecto de investigación dentro de lo que es el CITIC. Me acuerdo que, digamos, mencionamos como el trabajo anterior, que, digamos, han hecho algo en los cursos de ingeniería software, ¿verdad? Que toda la parte de aprendizaje basado en proyectos que dio la alza, ¿verdad? Ya en el ambiente, creo que incluso a nivel mundial, incluso se han hecho varios trabajos a nivel de Latinoamérica. Pero así, ahorita que me acuerdo, digamos, uno puntual ya más en Costa Rica, aparte de yo, no me acuerdo, no hizo. ¿Eres la única entonces? No sé. No sé. Bueno, eso también vale la pena mencionar. A ver, hay una en la sección de cuando propones tu procedimiento. Fue tan vago que yo no creé como nada concreto. Dices, se puede hacer un procedimiento que puede tener esto, que también puede tener esto otro, y entonces ¿y qué quedó? O sea, que de pronto el que sigue, el 4.2, ya empiezas a implementar eso, pero eso es tan vago, o sea, no veo yo ningún diseño. Entonces, la verdad, a mí me dejó un vacío de qué fue lo que construiste, a nivel de diseño. Sé que construiste algo, pero eso me dejó documento. Digamos, seguimos lo que propuso Gran y las especificaciones de cómo se propuso. Entonces, eso fue lo que, digamos, es mucho ese gráfico que mostré con los pasos y la explicación, pero como nos basamos en lo que ya se hizo anteriormente, ese tratado de la comunidad de ingeniería social empírico, con diseños de hacer procedimientos, quizás podría valer la pena considerar como otras maneras, como trabajo futuro de ver cómo se podría caracterizar ese diseño. Si construiste algo, es algo tangible, es algo, digamos, formal. Mientras que en la sección 4.1 es algo como hipotético. Se puede hacer un procedimiento que tenga esto. Son como guidelines, nada más. Pero me gustaría saber qué fue lo que consiste, qué fue el diseño. Está bien, hay unos dibujitos ahí, y muchos dibujitos no están muy bien explicados, supongo que quieran al artículo correspondiente. Pero digamos, como está en este momento la tesis, no queda claro qué fue lo que consiste. Entonces, es explicar un poquito más cómo software, la herramienta, qué entradas tiene, qué es lo que hace, cómo que produce, poner un ejemplismo. Digamos, el genérico que hicimos, que es este de aquí, es más para que se pueda aplicar en uso general, ¿cómo decirlo? Para saber cómo es que otra persona, si quisiera hacer como igual otro tipo de herramienta, ¿verdad? Igual siguiendo lo que hemos hecho nosotros, podría hacerlo y cuáles son los pasos y cuáles son las consideraciones y eso. Entonces, quizás eso es como la puerta para tener uno genérico y ya la implementación concreta y fue ya tener el tipo específico que hicimos particularmente. Ajá, eso ayuda a entender después lo que vas a evaluar, que es muy importante. ¿Sí? Bueno, y esta pregunta es muy importante. Tienes la herramienta, es difícil de adaptar, pero yo quiero usarla en mi curso. Entonces, estoy dando mi curso, lo que sea, hay estudiantes, ¿verdad? Voy a volver para explicar un poco. Entonces, eso sí automatiza todo, solo la parte de configuración. Tengo muchos slides. Y entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer para poder incorporar esto, o sea, adoptar esto en mi curso y poder sacarle jugo? Entonces, lo único que hay que realmente hacer es, aquí en los archivos de configuración, configurar esos 6 archivos que básicamente son de cuáles módulos uno quiere como agrupar, por ejemplo, cuáles son las identidades de las personas estudiantes, cómo se conforman dentro de los distintos grupos. 6 archivos así, cómo se compila el proyecto. Tengo 6 archivos en una carpeta, ¿no? Sí, no, hay una herramienta que usted los pone, ¿verdad? Sí, mis archivos, un archivo lo tenemos documentado y ya después solo lo extraer. O sea, yo supongo que va más, no sé si, como digamos, necesito descargar algo, hay algún tutorial, algún lado donde yo lo pueda seguir. No, ahorita no es acceso abierto, eso es plan de trabajo futuro, en realidad incluirlo para que sea parte de lo que, digamos, que ya lo liberemos y que ya se pueda utilizar en otros contextos, digamos, eso sí lo tenemos como línea de investigación futura, estamos en un proceso como de madularlo y cada vez, ahora más que nada estamos siguiendo lo que es el modelo de aceptación tecnológica, entonces, digamos, no queremos ponerlo como disponible una herramienta que sea totalmente completa, pero sí es como plan de nuestro trabajo futuro. O sea, si yo quiero usarlo, tengo que ir a buscar a Sivana, sentarme al lado de Sivana, que me ayude a o el proyecto. Ajá. Sí. Es, digamos, el estado de y sí sería bonito que... Sí tenemos eso como plan de trabajo futuro, ¿verdad? Realmente, y vamos,
está bien, yo me siento con usted, tengo la herramienta disponible, puedo ver los gráficos, no habla el documento cómo se interpreta el gráfico, qué significan los cosillos, pero yo supongo que está en el artículo grande, yo no lo he usado grandes completo. Puedo yo como docente usar esa herramienta y ver, por ejemplo, en un equipo de trabajo de estudiantes que hay un desequilibrio y asignar notas, o no debería ser eso. Yo, y eso es mi opinión un poco, que usted no, digamos, creo que el profesor podría usar eso, digamos, si bueno, esta persona hizo 10, esta persona hizo 5, en mi opinión eso no se debería hacer porque creo que el punto mucho de esto es obtener información que es valiosa para que los procesos y las personas estudiantes aprendan, ¿verdad? Sí, yo creo que puede ayudar un poco el profesor, o mucho el profesor, ¿verdad? Para entender qué es lo que está sucediendo en sus proyectos. En realidad, sus proyectos de INCE, ¿verdad? Que hemos hablado, tienen como de 2000 a 3000 cambios que es imposible, ¿verdad? Analizar uno de esos manualmente. Realmente, digamos, mi recomendación, al menos mía, digamos, no sería coger eso, el resultado que dé y ponerlo así como en un ranking, digamos así, sino más bien como utilizar la retroalimentación y también puede ayudar, ¿verdad? A asignar notas, pero no ponerlo como uno a uno. Hay uno de los dimensiones, sí. Bien, que es la calidad. Porque uno muy bien sabe, hay estudiantes que tienen 200 commits, otro que tiene 30, y puso 30 fueron commits grandes al código, al puerto, ¿verdad? Y luego estaba argumentando y corrigiendo comentarios, o haciendo comentarios. Digamos, muéstrame lo que ver. Sí, uno podría ver cuántos, digamos, de los cambios en general, digamos, uno podría exportar incluso ya lo que son los grafiquitos y los datos y con un Excel podría rankearlos si uno quisiera decir como, ok, esta persona en este punto tal. Y creo que también en medio de la visión de lo que es el valor de la contribución al final de cuentas para tener como ese peso relativo, que eso es muy exploratorio actualmente, pero sí, digamos, pues se podría tener ese tipo de información de saber, ok, eso es lo que contribuyó cada persona. E incluso ciertos tipos de rangos. Ajá. Digamos que podría salir de forma sistemática y decir, bueno, entonces fulanito aportó un 72, este un 30 y este un 28, digamos. Sí, se pasa a nivel de cada medida que se quiere. Y entonces eso se podría utilizar para calificar, pero ustedes no es recomendado todavía. Yo no lo recomendaría porque creo, y eso es igual, que hay contribuciones que son variadas, ¿verdad? Dentro de los proyectos. Yo creo que es importante resaltar que todo el mundo realmente está contribuyendo y está aportando. Yo entiendo, ¿verdad? Dentro del contexto educativo lo que también nos importa, sin embargo, quizás mi aprensión es que creo que hay unos dilemas éticos de llegar y coger solo una medición, por ejemplo, decir cuántos cambios hizo una persona, porque también uno de los retos que las personas, los estudiantes mencionaron, incluso en ingeniería software empírico en general, es de que usted llegue y que tome una métrica específica como lo que es el desempeño de una persona. Y eso particularmente a mí no me parece que es buena práctica, y yo no digo que también es buena práctica lo que es al menos ingeniería software empírico. Sí entiendo que se podría usar así, pero al menos mi recomendación, ¿verdad? No sería llegar y coger no sé cuántos commits hizo alguien o información así aislada, ¿verdad? Para dar todo ese panorama de qué fue lo que hizo cada persona, como el desempeño, ¿verdad? De una persona. Que lo que buscamos más es lo que es una contribución. Así que cuando empiezan las motivaciones de esta investigación, no es la docencia, y ahí uno tiene que evaluar la evidencia que proveen los estudiantes y está en controversias, la gran mayoría. Ahí tendría mucha utilidad. Sí. No es que salga la nota automática, pero sí que ayude a tomar la Yo creo que ayuda, pero creo que quizás algo como ese caveat, ¿verdad? De llegar y uno no llegue y que pone como así un Excel y dice, bueno, se fue el 1, ¿verdad? Pues quiere. Bueno, yo creo que hay más preguntas, pero ya son suficientes. No dejaste nada. Bueno, en primer lugar, felicitarte por el montón de trabajo que hiciste en los meses, porque en realidad es significativo. Y la presentación, trataste de presentar todo lo que has hecho en poquito tiempo y lo ordenaste bastante bien. Y cuando presentas tanto, a uno le quedan las dudas de algunas cosas puntuales, y mis preguntas son más orientadas a esas dudas de la presentación. Te podrías poner en el slide 26. Ok. ¿Dónde se hablabas de cómo de valor? De valor. Primero supongo que en este de aquí. Ahí se pone una de las tantas referencias. Ok. ¿Cómo definís valor y cómo lo medís?
código, incluso conclusiones generales, para hacer para determinar cuáles son esos aspectos, incluso de manera más caracterizada. Nosotros igual, se me olvidó el nombre de este estudio que conocí en Patik, el expositor, lo tengo en un lado referenciado, pero lo que hicimos fue crear un dataset y clasificamos finalmente lo que consideramos como valioso en una conclusión, pero efectivamente eso hay que estudiarlo mucho más en lo que son las conclusiones de código, porque hay muy poco trabajo acerca de eso. Okay. Pero tu sistema lo medís o no lo medís, o eso es simplemente una caracterización de que quedaste en base a... Eso es el modelo que tenemos al final, ¿verdad? Que es parte del final de cuentas social del procedimiento. Sin embargo, no es un aspecto que estamos ya midiendo puntualmente porque hace falta mucho trabajo futuro, ¿verdad? Para poder integrarlo dentro de lo que es la medición. Ok, sí, porque valor es dificilísimo. Si pudieras medir valor, podrías poner notas, por ejemplo. Es fácilmente poner notas, pero sin eso no podés poner notas. Ok, cuando me diste, creo que la 30, no me he equivocado. Solo están. Ok, oye, no, esa. Sí. Cuando estás hablando de este modelo, estabas hablando sobre la opinión de los estudiantes, consultaste a los estudiantes. Sin embargo, yo siento que esa tecnología no es para los estudiantes, no es para los profesores. Yo creo que igual. Entonces, ¿por qué no evaluaste, digamos, la aceptación del modelo para los profesores? Porque los estudiantes les es indiferente. Es decir, ellos están haciendo código y claro, están usando un montón de herramientas, pero en el fondo, tu tesis, que es yo voy a medir las conclusiones, para los estudiantes no les importa. Si yo consumí 5 veces o les consumí 20 veces, a un estudiante no le debería interesar. Le debería interesar al profesor. Entonces, quizás 2 puntos. Cuando nosotros en esos procesos de publicación, muchos de nuestros trabajos iniciales, lo que nos mencionaron mucho es que como está muy chivatos el trabajo, pero realmente tienen que hacer evaluaciones con estudiantes que son las personas que van a ser medidos. Entonces, como incorporación de toda esa retroalimentación, nos enfocamos en lo que son personas estudiantes inicialmente. Sí, es una idea que hemos tenido de hacer como trabajo futuro y ya hacer evaluaciones con lo que son docentes, que igual darían esa otra perspectiva, que es lo que opinan las personas ya docentes, pero yo sí creo, digamos, y de mis resultados, sí creo que las personas estudiantes en realidad sí les gustó tener herramientas que les daban información adicional. Entonces, digamos, yo creo que no es uno contra el otro, sino es que ambos dan realmente información que es valiosa para lo que es la evaluación de este procedimiento, pero efectivamente sí podemos hacer eso como trabajo. Ok. Y ya la última, qué fácil. Tenía que ver con cuál es el objetivo de tener una de estas herramientas. El objetivo final. Uno lo hace para tener un mejor software al final, lo hace para tener un mecanismo de evaluación de las personas o de control de los programadores, o lo hace para qué. Porque en el fondo, si vos tenés claro para qué lo haces, tenés un camino para llegar a eso. En este momento estás haciendo una herramienta y yo creo que esa pregunta no te la preguntaste, porque querías hacer una herramienta, querías dar, querías hacer algo novedoso, pero ¿cuál es tu percepción de para qué sirven esas herramientas? Mi percepción, quizás me devuelvo al puro inicio, me doy un poco de la motivación. Sabes que es que muchas animaciones. Digamos, estas herramientas y en sí, yo en realidad creo que hay demasiada utilidad de estas en general. Digamos, está en lo que es el contexto educativo, que podríamos hablar que estás ahí aquí. Está dentro del contexto educativo, ¿verdad? Que uno sí quiere utilizar esto para ayudar en proyectos, ¿verdad? Incluso ya está esa perspectiva de un profe que quiere poner notas, pero también está la perspectiva de un estudiante que quiere retroalimentación realmente rápida, o sea, no quiere esperarse de 10 años, bueno, uno no dura 10 años, pero digamos, al final de cuentas, digamos, eso es como una de las motivaciones, quizás ya hablando del contexto más educativo donde lo aplicamos. En otros contextos, digamos en industria, la idea es que esto ayuda a los productos que finalmente se están desarrollando, ¿verdad? Con todas esas, digamos, la información de las contribuciones, o incluso podría ayudar a lo que ya da parte de esa motivación que mencioné anteriormente, igual el software abierto. Porque hay muchas personas que contribuyen a esos proyectos y hay estudios que hablan que se visibilizan lo que es estas contribuciones y lo que están haciendo. Entonces yo, digamos, me caso decir una puntualmente porque creo que hay muchas razones de por qué esto, digamos, la motivación de hacer esta herramienta y estos tipos de herramientas. Entonces,
en el fondo estas herramientas se hacen para defender los derechos de autor en un mundo abierto. Eso es lo que estás planteando. Es decir, si yo voy a contribuir con un open source, a mí me gustaría que alguien supiera que fue Gabriela la que lo construyó. No es tanto como derechos de autor, sino, bueno, hablando ya más del contexto de software abierto, lo que pasa es de que existe una atrición muy alta entre esos proyectos, porque muchas veces las personas empiezan a contribuir y realmente no, digamos, no se les reconoce lo que están haciendo. Y parte de eso es que, digamos, en software abierto no diría que tanto es como así, como bueno, yo fui el que hice esto, sino es como yo sí fui parte de este proyecto, sí me están reconociendo. Incluso han surgido varios modelos, que es como distintos tipos de contribuciones, más que las mediciones, donde las personas han empezado a decir, como, mira, yo estoy contribuyendo tal cosa y tal cosa, porque parte como motivacional podría ayudar, digamos, igual hay que hacer estudios de que si realmente el uso de estas herramientas ayuda a la motivación, ¿verdad? Hay muchos más estudios en el futuro, pero aparte ya de eso, yo no, al menos que yo sepa, no es tanto derechos de autor, sino la parte esa de motivar a que la gente realmente contribuya a proyectos y que se sientan involucrados. Ok, ya la última porque me motivaste. Entonces los estudiantes podrían utilizar eso para apelar notas ante un profesor, por ejemplo. No, que sí, digamos, no estoy diciendo que no podrían usarlo. Igual creo que eso es como con fundamento, ¿verdad? Porque digo, si usted llega y dice, bueno, es que yo tengo, existe lo que es Goldman Sachs, ¿verdad? Que es que si usted toma con muchos medidas particulares, realmente se va a dar de fondo, que eso le da con el valor, ¿verdad? Tener una cosa que más centralizada. Pero digo, o sea, alguien técnicamente podría apelar y decir, bueno, es que hice 200 commits, pero creo que también es parte de la razón de que usted tiene esas varias dimensiones, ¿verdad? Porque alguien puede hacer 200 commits, pero no aplicó nada, o casi no hizo historia de usuario. Entonces, digo, bueno, en ese contexto de eso, de educación, bueno, perdón, ingeniería software. Entonces, también, digamos, por eso uno ocupa tantas mediciones y que no sea solo una, porque sí hay veces que se podría utilizar esa información y decir, más si es que esa persona hizo 100 commits y él dice, sí, 100 commits, profe. ¿Está bien? Seguiría Alan, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en la ronda de agradecimientos por el buen trabajo que están leer el documento, está muy bien escrito, es un placentero leerlo, la exposición también, a veces que es tanto para material, usted lo logra condensar de forma buena. Y voy directo a unas preguntas que ya me han quitado, pero eso es lo normal, estar en cada cosas. En esa filmina yo también estaba con la duda de que al principio la motivación parte de que es una herramienta o un trabajo que apoya a todos esos roles que están ahí, servidores, manager, developer, researchers. Pero solo me quedé con la evaluación de estudiantes, que fue su también Gabriela. ¿Cuál sería su perspectiva, Sana, digamos, para los managers y researchers? ¿Qué tipo de managers crees que se beneficiarían de esto y qué beneficios obtendrían y por qué? Entonces, del educativo yo, ¿verdad? Entonces, con researchers, quizás, pero investigadores, con ellos es que hay varios estudios, particularmente los de comprensión, que fue el campo que dije que es el más estudiado muchas veces, como bueno, muchos estudios lo que hacen es definir que ellos están evaluando y caracterizando lo que son contribuciones, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces solo incluyen lo que es la actividad con una contribución, entonces eso deja aspectos quizás de validez, ¿verdad? El constructo de qué están midiendo. Entonces, yo particularmente creo que dimensionar más o la contribución de más maneras daría mejor información de qué es lo que está sucediendo dentro de estos proyectos. Y para la ayuda, digamos, para las investigaciones empíricas, digamos, para ese rol particular. Y para gerentes, yo creo que muchos estudios en realidad, creo, muchos estudios de estos particularmente, creo que Rastow es el que lo menciona más, es que uno podría utilizar esta información de las contribuciones incluso para estimar, ¿verdad?, los proyectos futuros. Entonces, por ejemplo, yo sé que se hacen tales contribuciones, ¿verdad?, y eso es como una medida de cuánto trabajo relativo se hace, e incluso uno podría utilizarlo para ya proyectos futuros y decir, bueno, entonces, como modelos de estimación, como más trabajo como tipo Leo, determinar que, sí, lo que se ha hecho o lo que duraría un proyecto futuro podría ser, vamos, tanto día, tanto mes, tantas horas de esfuerzo. Muchas gracias. La otra es, también en su trabajo hay una parte donde hay una
¿Y qué otra opción tendría alguien? Digamos, ¿cómo podría usar otra herramienta? Pues si SonarQube deja de funcionar, ¿qué impacta eso en su trabajo? Entonces, primero, con SonarQube, ¿por qué lo usamos? Primero, porque usamos SonarQube, en realidad, de los estudios que anteriormente vimos, usaban SonarQube como herramienta. Hemos encontrado muchos estudios dentro de la investigación que han utilizado, y más que nada, en realidad, es porque SonarQube tiene una versión abierta. También fue como parte de la motivación para no tener que, para que fuera más accesible para más personas, ¿verdad? Entonces, si bien ahorita nosotros usamos SonarQube, si quisiéramos implementar ya más herramientas, habría que integrarlo, ¿verdad? En lo que diría la ejecución, pero yo lo veo totalmente factible, ¿verdad? Dentro de lo que es el trabajo de eso, y incorporando más herramientas y otras nociones. También otra razón de por qué usamos SonarQube es porque esto sirvió para muchos lenguajes. Entonces, por ejemplo, hay herramientas como Findbox, que son particulares para Java, pero SonarQube sí tiene integración con muchos más lenguajes de programación. Sé que es como más de 20 o 30, entonces también nos pareció que eso ayudaba más a lo que es utilizar la información perfectamente, como podría integrar lo que es una herramienta más. Vamos a ver, hay otra que vamos a ver, también a veces es difícil comprender cuál es el error del trabajo. Pero en particular, después de ver ese desarrollo, todo lo que expusiste y lo que estaba respondiendo ahorita sobre la utilidad de esos hallazgos que se encuentran con la tecnología. Pero, por ejemplo, la parte de los modelos, a mí me queda la inquietud en qué calza en mi propósito inicial de la herramienta, porque yo siento los modelos de recuperación de enlaces, por ejemplo, y los modelos de valor como agregados, ¿verdad? Que no son necesarios. O sea, usted podría haber sobrevivido con configurar la parte de implementar el minado de contribuciones, presentarlo gráficamente y hacer la evaluación con algunos de esos estudiantes así. Pero la parte de automatización de recuperación de enlaces de valor, yo lo siento como un agregado, como los red posts en el propósito original estaban, o fue un deseo así. Yo creo que valor en realidad fue lo primero que quería hacer yo, porque en realidad para mí lo más que me parece más importante personalmente, de donde surgió mucho proyecto y quizás como conversaciones que hemos tenido en el grupo de investigación, fue iniciar con lo que fuera valor, y más bien para llegar a valor siento que hicimos todo eso. Entonces, al menos en mi visión mundo, yo en realidad lo que a mí me gusta más de esta tesis es la parte exploratoria, cómo podemos contribuir, cómo podemos caracterizar lo que es el valor en sí. Entonces yo al menos en mi mente lo veo como más bien al revés, que para llegar a valor hicimos todo este trabajo anterior. Los de trazabilidad, digamos, otros casos con el de valor, con los de trazabilidad fue en parte que en un momento estábamos notando de que si queríamos enlazar lo que eran distintos artefactos, ¿verdad?, de software, no solo la contribución en sí sola, sino también lo que era con los requerimientos, había muchos enlaces que no estaban sucediendo de manera manual. Entonces, por eso exploramos que fuera el uso de estos modelos de trazabilidad automática para tener esa información adicional que pudiera dimensionar lo que es la contribución. Entonces, ese ejercicio fue más como dentro del camino que nos dimos cuenta de eso. Pero los de valores sí, yo creo que es mucho de mi motivación personal de llegar a ese punto de ver si no puede hacer. Que bueno, eso me respondió otra que era, me había preguntado también qué le ha motivado a usted personalmente a hacer este trabajo, porque a veces uno encuentra motivaciones que son de alguien más, por ejemplo, o que es una necesidad en mi trabajo, eso me lleva a hacer el texto, pero hay algo ahí personal, bueno, yo lo que es el valor. No, yo creo que hay una necesidad y también me pareció interesante el profesional. Ok, y la última tal vez, pero es que sí, después de la respondiste en el camino, vea, hay mucho trabajo y muchas cosas y muchas aristas, y como digo, esto de los modelos, yo siento que
Quanti, pero es que creo que eso es todo un problema de ese cuando en la ingeniería software, que muchas veces uno empieza con lo cuantitativo y después uno, digamos, quizás la parte de motivación un poco más de eso, que creo que lo he ido descubriendo con el tiempo, pero a la vez creo que fue un beneficio a eso, ¿verdad? Para tener ya resultados de qué es lo que estaba sucediendo y irlos incrementando a través del tiempo. Quizás eso de qué quitaría, en realidad yo siento que han sido como muchas experiencias, entonces como si no es parte de la tesis en sí, yo creo que ya tener como esas dimensiones realmente hubiera simplificado mucho todo este trabajo inicialmente, pero quizás no veo como algo como que yo diga, wow, esto lo hice y quizás me desvié tanto, sino sentí lo que todo en realidad me ayudó para hacer la tesis. Me uno a las felicitaciones de los demás colegas por la felicitación de no solo el trabajo, sino la escritura del documento y la presentación. Obviamente yo ya lo he visto varias veces, he leído el documento, he visto los papers, entonces no voy a repetir las preguntas, muchas ya me las robaron. Hiciste 8 estudios empíricos y tenés 8 publicaciones y 2 más en camino. No, 9, en realidad porque son los 8 empíricos más el mapeo y los que están publicados actualmente, déjenme pensar, son creo que 6 tenemos ya que están aceptados y publicados y tenemos 3 más que están en proceso de publicación. Nada más tengo una pregunta porque las demás ya las hicieron, no quiero redundar. La cuestión del valor, que es, cuando vos comenzaste a decir que esta cosa sí es difícil. Cuando vimos Cristian y Ale el curso de Bases y estábamos en PEI, creo que vos fuiste el asistente. La manera como tratábamos nosotros como profes de evaluar el valor del curso de los estudiantes en cada uno de los proyectos es hacer lo que llamamos las revisiones técnicas. Y nos tomaba horas con cada equipo, cuando nos mostraban el código, nos trataban de evaluar subjetivamente cuál era el valor de ese pedazo de código que ese estudiante había hecho en ese proyecto, en ese sprint. Y eso lo hacíamos 4 veces por semestre. Por cada uno de los 4, los 5 equipos que hay, por cada estudiante. Y eso lo hace el profe con su cabeza. Tiene inteligencia humana. Es algo muy difícil de hacer. Y entonces nosotros decíamos, esto es un 8, esto es un 9, esto es un 10. Nos poníamos los 3 de consenso y al final de la nota de ese estudiante en ese proyecto que valía cierto porcentaje. Eso es lo que hace un calificador con un profe. Eso es tremendamente difícil de hacer. Y muy subjetivo. A veces estamos un poco separados de la motivación. Podríamos usar de manera de conjetura y hipótesis alguna manera heurística, algo que ayude, que apoye, no sustituya a un instructor, a un profe, a hacer ese trabajo que nos tomaba horas a 3 culpas ahí sentados en el tiempo de esa cosa. Entonces, parte de la herramienta, que sí lo hemos ido utilizando un poco más, digamos, sí, yo sentí que ayudaba un poco más a entender cosas que pasaban, incluso cosas que uno pasaba por desapercibido en un curso, entonces también incluso uno llegaba y decía, no sé, en esas reuniones muchas veces, o reuniones con personas, no siempre sale a luz todo el trabajo que ha hecho una persona realmente, entonces sí se puede utilizar, digamos, esas herramientas para dar esas nociones o incluso ayudar como suplementar, como se dice, a lo que son esas reuniones. Yo ahorita diría que estamos aún en trabajos, digamos, esto no es, por decirlo así, algo que ya se podría aplicar, digamos, totalmente para hacer eso lo del valor, pero sin embargo sí luego como que puede ayudar dentro de lo que son cursos o herramientas de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, parte de lo que hacemos era, bueno, analizar un paso de código, una clase, porque esto implementa esta pantalla y esta o esto, otro compañero hizo otro pedacito de la pantalla. Entonces el valor de esto es tanto para cada uno. ¿Cómo podríamos asociar, por ejemplo? Y estamos hablando solo de código. No estoy hablando ni siquiera de los otros artefactos, diagramas de entidad de relación o diagramas UML o documentación, solo código. ¿Cómo podríamos asociar un pedazo de código a qué funcionalidad de listo? Con la funcionalidad, el propósito es eso con los enlaces que pusieron, ¿verdad? Y lo del valor en sí, eso es como la idea detrás de esos modelos de valor de Machine Learning que tenemos distintas mediciones que hemos ido integrando, esas dimensiones.
para ya que diera esa clasificación de qué tan valioso es o no? La manera como, entonces, la manera funcional sería usar los historias de usuario. No, en realidad, digamos, sí lo hace por código. Sí, el código para la historia de usuario, a uno más. Sí, entonces con las historias de usuario igual, eso es que igual el trabajo que estamos haciendo, porque igual utilizamos medidas de lo que son esas historias, puntos de historia, que eso también es una noción bien relativa, ¿verdad? Esos proyectos, o incluso también incorporamos cuántas historias de usuario de trabajo, cuántas tareas han hecho, ¿verdad? Esas historias también para esa noción. Pero digamos, nosotros es algo que hemos ido trabajando, ¿verdad? Ya como parte más exploratoria. Pudiesen ser bloqueras como, por ejemplo, asociar esos pedazos de código, esas contribuciones de código, métodos o esas cosas, a decir, bueno, este chico implementó 20 puntos de función cósmica. Yo creo que eso podría ser trabajo en el futuro, ¿verdad? Coger eso en vez de puntos de función y ver si uno podría utilizar esta noción de valor relativo a estimar proyectos. La cosa es cómo hacer eso, ¿no? Cómo Sí. mapear el código final, que es el producto que vos estás viendo ejecutado, a un conteo no tan malo como puntos de historia de usuario, que sabemos todos los que se entienden, sino algo más objetivo, que es una medida estandarizada, inclusive estandarizada por eso. De tal manera que digan, ok, este chico hizo 20 puntos de función, este hizo 30, entonces vamos a ver el balance. Yo creo que con lo de valor y esos de trabajo que ya estamos igual realizando y es como mucho más exploratorio, entonces creo que va a depender mucho del contexto. Yo creo que de cierta manera influye mucho el contexto cuando uno hace esos contados de puntos de función. Sin embargo, algo, bueno, tengo información un poco, digamos, de estudios que aquí no están, que igual que hemos ido analizando un poco las respuestas de qué tan valiosas son las contribuciones o qué consideran valiosas son las contribuciones de personas estudiantes, y algo que han presentado es que, digamos, hay ciertos aspectos que hay que irlos integrando, ¿verdad? Para dar esa noción relativa de qué es valioso, irlos integrando como con lo que es esta herramienta. Y yo creo que igual, como se dice, el trabajo futuro es hacer eso de ver si podemos mapearlo ya a otras mediciones estándares. Sin embargo, yo creo que eso de valor se va a depender mucho del contexto, ¿verdad? Por ejemplo, si uno está en un proyecto que está en desarrollo, ¿verdad? Igual que está inicial, compara un proyecto que está más de mantenimiento, porque lo que es valioso en ambos de esos contextos va a ser totalmente distinto, ¿verdad? Incluso va a depender si uno está haciendo un producto y quiere tener time on market, bueno, pues necesitan llegar al mercado rápidamente, o si más bien lo que usted está enfocado es en hacer un producto mucho más seguro, ¿verdad? O sea, algo tipo NASA, ¿verdad? Department of Defense, usted quiere hacer algo, digamos, que la calidad es como lo que más importa, ¿verdad? Esos procesos bien estables. Entonces, sí, yo creo que todo eso es como trabajo futuro, que la idea sería irlo incorporando y ver si, digamos, si sirve o no, ¿verdad? Que son, al momento son hipótesis que no vamos a. Y estoy pensando en crear un constructo de valor que sea la funcionalidad implementada, que es el último, digamos, el valor final más importante para el cliente, el usuario final, el product owner, que es el software funcional, el resto no me importa. Pero eso es súper complicado. ¿Qué pasa si pasaste actualizando todo un sprint y no hiciste funcionalidad nueva? Hiciste un montón de trabajo para actualizarlo. Yo creo que valor para distintas personas, ¿verdad? Entonces nosotros aquí nos enfocamos más en lo que es el desarrollador, ¿verdad? Y su perspectiva de valor. Sin embargo, uno también podría enfocarse ya en lo que es esa perspectiva de un stakeholder de qué tuvo valor o no, que eso podría ser complementario o adicional a lo que sería ya lo que hicimos dentro de estas empresas. Deben ser todas diferentes perspectivas de valor. Sí, no, totalmente hay que hacerlo como dependiendo de las distintas perspectivas. Lo dejo planteado porque eso es una excelente tesis de doctorado. Gracias. Felicitaciones por la presentación. Vamos a ver, la mayoría mías son de follow-up, entonces quiero que las respondan muy puntual. Entonces, la primera va de la mano con la de valor. Sabemos que es exploratorio, ya se nos claro, pero contarnos cuál fue tu idea inicial y cómo la basaste en literatura para llegar a los primeros resultados que te decían que más o menos predecían un valor en el contexto particular con esa precisión o accuracy, no recuerdo la específica mencionaste, del 70%. Entonces,
ya quedó claro que toda la herramienta te ayudó a llegar ahí. Entonces, como para dar un poquito más de contexto, contame, ¿cómo construiste tu dataset? ¿Cómo la herramienta te ayudó a recolectar todos esos datos con algún nivel de automatización? Porque de otra forma casi que era imposible de hacer. ¿Cómo aplicaste la metodología del estudio previo en el cual te motivaste para hacer tu clasificación, que sabemos que la hiciste en el contexto de tu tesis y que todavía le falta validación de bases, etcétera, etcétera? ¿Y por qué crees que esos predictores pueden llegar a dar esa noción de valor en el contexto donde vos haces tus estudios empíricos? Entonces, hay un estudio anterior de Rin y Jen, que fue en el 2018 que hicieron, que lo que buscaban igual era predecir qué era valioso entre las contribuciones. Ellos incluso llegaron a poco parte antes de esto, que era la parte de qué podría ser valioso o no, incluso preguntando un poco en un estudio igual mucho más exploratorio de lo que fue valor. Yo creo que nos basamos mucho en lo que hicieron. Nos basamos mucho en lo que hicieron dentro de ese paper. Y en cuanto a por qué escogimos esas dimensiones particulares. ¿Cómo lo hiciste vos para montar tu dataset? Sí, seguimos lo que ellos hicieron y también el otro paper que mencioné, que se me fue el nombre totalmente, de Quatic, de cómo hacía esa clasificación de lo que son las contribuciones en general. Y ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo tuviste la etiqueta? Entonces hicimos un proceso donde al final obtuvimos aleatoriamente distintos cambios que sucedieron dentro de los proyectos y luego los clasificamos en un rango de 5 de qué tan valiosos eran o no, vamos, de manera manual para tener como ya un DLC para comparar. Entonces, digamos que intentaste, con todo ese pensamiento de todos los expertos que intentaban hacer, hiciste ese proceso desde tu perspectiva como un profe que está intentando rankear ese valor de esos units y a cada uno le asignaste rangos y empezaste a crear un gran dataset. Esta es tu etiqueta, ¿verdad? Eso le falta todavía la validación para poder ser publicado, que es que lo hagan al menos 3 personas y que validen y que vean el interrate, etcétera, etcétera. Está muy bien. Entonces, ya tenías esa etiqueta. ¿Qué te dio la herramienta hacia atrás para tener muchos predictores para ver si todos esos predictores con algunas técnicas de machine learning te iban a poder identificar la etiqueta que andabas buscando? Entonces, con eso podría buscar. No, decirlo rápido. Puntualmente obtuvimos información tanto del proceso, de la calidad, también del propósito, obtuvimos información de eso, perdóname que puse en todos esos, tamaño, también, como otras más, y obtuvimos distintas mediciones para incluirlo con lo que era el valor y determinar si, al final de cuentas la efectividad de estos modelos para eso. Entonces, tu hipótesis de valor en el momento actual que estamos es que los profes, cuando hacen esa valoración y lo califican entre 1 a 5 y se ponen de acuerdo y dijeron que esta contribución en particular es muy buena, es un 4, es un 5, esta no aportó nada, es un 1, un 2. Tu hipótesis es que un profe, cuando ve eso implícitamente con todo su conocimiento, está viendo cuánto contribuyó en requerimientos, cuánto contribuyó en alguna noción de tamaño funcional, si eso tenía calidad en toda la amplia abanico de elementos de calidad, si hizo buenas prácticas, si hizo la trazabilidad, si está completamente documentada. Entonces, implícitamente, ese trabajo de etiquetado es decir que un profe con todos esos conocimientos de buenas prácticas llegaría a ese número, ¿verdad? Y por otro lado, con herramientas automáticas extrajiste toda esa información y entonces tu hipótesis es que todos esos números cuantitativos en algún momento un modelo va a encontrar todos los 4 de esos puntos para llegar y decir si puedo etiquetar, y eso se dio 70% con el dato que usaste. Entonces, dado ese 70%, ¿vos crees que eso es un trabajo que vale la pena seguir continuando o con esos resultados preliminares no decir no, por aquí no va y mejor vamos a buscar otras opciones? Yo realmente creo que hay mucho trabajo que se puede hacer de eso y en realidad lo vi muy favorecedor los resultados. Creo que con eso como el trabajo futuro tenemos de determinar también qué es lo que opinaban que son los estudiantes. Creo que sería interesante también crearse de ellos con profes también para adoptarlo y ver si todos los aspectos que consideran valiosos están, coger todas las dimensiones, asegurarse que estén todas, que tengan distintas operacionalizaciones y ya con eso crear esos modelos de valor para ver si realmente encapsulan todos esos aspectos y ver que también predicen con 72% creo que en realidad resultados un poquito
considerado como prometedores, ¿verdad? Como ya dentro de un estudio exploratorio, incluso la primera aproximación creo que dio valores relativamente altos. Y entonces ese modelo, ya cuando lo termines de estudiar, con más cantidad de filas y columnas en los datasets y que te siga dando algunos resultados, ¿crees que ya podría ser algo que pueda utilizar un docente para utilizarlo como información que le apoye en su toma de decisiones para poner en nota? Yo creo que eso es parte, pero habría que también hacer, ¿cómo es? Machine Learning, ver si lo puedo utilizar esos técnicos para otros proyectos, ¿verdad? Hacer esos tipos de evaluaciones cross-project, Sí, ¿verdad? estoy hablando de en el contexto que vos hiciste, y si eso ya te sigue dando esos valores que te dieron comprometedores, si vos le dirías a Jason, sí, Jason, ese ranking que yo le voy a dar, usted lo puede utilizar para que, inclusive, viendo los predictores y todas las métricas, usted tome una decisión si tenía sentido o no. Yo creo que esa es la idea, al final de utilizar eso para eso y ayudar, pero que no. Yo voy con que no hay que decir, bueno, aquí es un 5, ¿verdad? Entonces, confío plenamente, pero sí creo que esa es la idea, ¿verdad? Al final de ayudar a los que son los docentes y todas las personas demás. Ok, con el modelo de trazabilidad, como profes, ¿por qué necesitábamos un modelo de trazabilidad en esta herramienta? En el sentido que nosotros necesitábamos saber cómo cientos y cientos de cambios en el código representaban alguna funcionalidad que le diera valor al cliente. ¿Por qué se necesitaba eso? Eso porque muchas de las mediciones que eran de valor en realidad se asociaban con eso del valor del producto, que eso era a la vez con los requerimientos, entonces como estaban, y pueden estar incompletos, ni siquiera en este proyecto que hablamos, sino en general en ingeniería software, esos enlaces manuales que se hacen realmente tienen sus deficiencias, ¿verdad? Cleveland y Juan, Cleveland Juan es concatenado, ella ha trabajado mucho en ese aspecto, digamos, de trazabilidad en general. Y para tener toda esa información, para utilizarlo en la medición, ocupamos tener esos enlaces que existen dentro de los artefactos. Entonces, básicamente, están diciendo que como profes necesitábamos, a partir de código, que los estudiantes se portaran mal y no hicieran la trazabilidad, hubiera un medio para recuperarlo, para saber si ese montón de código que estaban tirando realmente estaba sacando funcionalidad para poder poner una nota a la dimensión del curso que habla de algo valor al usuario. Sí, porque si no estaría, o al menos el contexto de cursos de ingeniería de software empírico, como lo que uno asocia mucho es darle valor al cliente, ¿verdad? Resultado por las historias de usuario. Al final de cuentas, lo que se buscaba, digamos, era eso, tener esa noción de qué fue también lo que. ¿Cuánto te está dando la precisión de esos números? Es el mejor, daba 72%. Ok. Ese, el dataset lo montabas aplicando técnicas de RI a partir del lenguaje natural de las historias de usuario, ¿verdad? En ese sí solo se han utilizado los manuales y la idea es también ir incorporando con eso, pero sí hemos utilizado técnicas de recuperación de información para incluso en ese sí es curioso, que también incluye la similaridad de la contribución entre los cambios que hicieron dentro de esa misma. Aparte de algunos de los desafíos de ese modelo, y no me extender tanto, es que también uno cuando crea lo que es valioso, una de las partes que mencionaban los estudiantes y que estamos de nuestros análisis ya, aún no están publicados, están en proceso, es que también hay valor en las cosas que ayudan en el futuro, entonces también eso era como complicado de determinar, ¿verdad? Okay. Gracias. Con respecto a pensar. Bueno, veamos lo de la herramienta, que creo que también quedó un poquito nebuloso. Contarnos en 5 pasos qué necesita un profe en su curso para poder montar esa herramienta, qué parte de la herramienta ya está, digamos, como encapsulada en un server que se monta, qué otros repositorios necesita aparte, cómo los linkea y qué le da entonces al final de poder hacer ese proceso. Los 5 pasos, el primero tiene que crear los repositorios. Que tiene que tener un repositorio de código. Tiene que tener un repositorio de código, nada más. Sí, pero el código es, digo, y creo que los otros actualmente son opcionales. Ok, entonces sería un Docker o un Git. Te dan todos esos pasos, por ejemplo, para que yo, Marcelo, Jason entienda qué es el supuesto sobre las herramientas que tengo que tener y qué está listo y qué sale adelante para ver si vale la pena todo ese paso o no vale la pena. Luego, después de eso, uno dice el repositorio que utilizas y le doy los accesos, ¿verdad? Pero vamos a tener información. Luego, después de eso, dentro del archivo, uno configura como los módulos, que solo es para una manera de tener
estudiante, porque yo estaba en ese equipo y ya por eso digo, no sé, todo. Entonces esa herramienta está en un server, un profe tiene un Git, tiene un Jira, por ejemplo, para proyectos, linkea con los archivos de configuración, le da parámetros, por ejemplo, de sprints o de etapas del proyecto, y puede entonces en el sistema poner a correr cada cierto tiempo esos análisis, y entonces esos análisis le va a sacar las diferentes dimensiones. Y con esas dimensiones ya puede tomar algún tipo de decisión basada en eso, y así, ¿verdad? Sí, o sea, uno incluso puede configurar cada cuanto quiere, ahorita lo tenemos como cada 24 horas, pero vamos, uno lo puede tener y vamos, ya lo tiene en la opción. Ok, mencionaste por ahí en la presentación el tema de continuo, que era una de nuestras principales motivaciones, y que también, digamos, durante los procesos de publicación de papers fue lo que más nos insistieron, que teníamos claro que teníamos que llegar ahí. Entonces, justificarme cómo esta aplicación utilizada de forma continua le puede ayudar a estudiantes y por qué eso sirvió como motivación para que las evaluaciones de percepción fueran a partir de estudiantes. Sabemos que tenemos pendientes las de docentes, pero por qué en el alcance de esta tesis lo hicimos con los estudiantes pensando en el modelo continuo. Eso porque también teníamos, bueno, al menos pensábamos al inicio que podría ayudar a comportamientos, ¿verdad? Incluso decís que hacían conclusiones más equitativas, no también era parte de la motivación. Bueno, lo de equitativo, hay que hacer el trabajo, ¿verdad? Para analizar si realmente las hacen más equitativas, ¿verdad? Las conclusiones, pero con prácticas sí hicimos un análisis más preliminar, que hicimos el proyecto continuo y comparamos con dos proyectos que no eran continuos y encontramos que eran diferencias estadísticamente significativas, más que nada las prácticas de aseguramiento de calidad. En el modelo continuo, ¿cuál es la principal motivación de utilizar esta herramienta en un curso? En el modelo de utilizarla de forma continua durante el curso, ¿cuál es la principal motivación más que sea un medio para castigarlas o aprender notas? Para retroalimentación continua para la ayuda al proceso de los productos. Dame un caso puntual que signifique eso de retroalimentación continua. ¿Cómo un estudiante durante el curso se le evidencia mediante la herramienta una retroalimentación continua que sería virtualmente imposible para un profe a partir de 1500 cámaras? Entonces, por ejemplo, alguien podría implementar código, ¿verdad? Y un ejemplo más, digamos, que más simple es como, bueno, uno hace una construcción y ese no compila. Incluso si ya compilaron, podría decir, y vea, yo hice todo este código, pero la verdad es que las métricas de calidad me subieron altísimas, la cantidad asintomática subió un montón, subió un montón la cantidad de errores de códigos, y podría llegar y coger cada uno de los errores de código, revisarlos, seguirlos mejorando continuamente, y decir, ok, este error de código, digamos, voy a irlo quitando, incluso podría ir mejorando a través de los proyectos para dejar de hacer esas prácticas que podrían, digamos, mejorar las prácticas de software. Entonces, la herramienta es lo suficientemente interactiva para que un estudiante que note que su punto único va a ser un negativo, poder entrar ahí y ver específicamente qué hizo para que haya pasado esa parte. Sí. Okay. Eso es importante y es parte, digamos, de la motivación final de esa retroalimentación continua que buscábamos. Bueno, tal vez solo para terminar, contaste la parte bonita de los papers, pero parte del proceso y que fue, digamos, una decisión conjunta es que usted insistentemente ya quería subirle el número de formas. Entonces empezaste a enviar algunos trabajos a foros de conferencias tipo A y tipo asterisco, que es lo más competitivo que hay. Y obtuvimos billetes de artículos, pero con muy buenos aprendizajes. Contame los dos principales aprendizajes que crees que tuviste de ya empezar a mirar algo para que te dé feedback grandes libros. Entonces, el primero para mí es cuanto a los deportes, creo yo. Había dos partes. Primero, yo siento que muchos de los artículos, cuando empezamos a enviar ahí, nos decían que había que explicar mucho mejor la motivación. Creo que eso lo he ido desarrollando con el tiempo de la motivación del estudio. Y creo que los más recientes han sido tener más claridad en qué se hizo. Creo que parte ha sido mucho de que, como, digamos, la investigación es muy iterativa, ¿verdad? Entonces uno hace un paso, después hace otro y hace otro. Entonces muchas veces uno, al menos para mí, me cuesta un poco decir como, eso lo tenía que haber explicado, no, se me fue totalmente. Entonces creo que de las cosas principales, yo creo que con la motivación he mejorado mucho, creo que me hace, bueno, y estoy en trabajo en desarrollo de mejorar esa parte de ver cómo conecto todo para que se entienda ya todo el fondo de eso, porque creo que lo más reciente, lo que nos han dicho más que nada es como eso está muy chido, pero no tenéis
metodológicamente, que eso es lo que están evaluando más fuertemente, pero dicen, lo que entendí se ve todo súper claro y súper bien, pero quedaron como estas cosillas que me hubieran gustado que hubiera aclarado. Que al final se convierten en los threads to validity que hacen que no se lo van a poder aceptar hasta que se quede claro. Ok. Bueno, perdón, dos. Esta te la tengo que hacer porque fue motivo de conversaciones continuas durante la tesis. No quería enviar papers porque usted quería tener algo perfecto para enviar. Y en el proceso se jugó a que se fuera enviando esos trabajos que interactivamente iban mejorando. Entonces, en perspectiva, ¿hasta dónde te hubieras esperado para enviar tu trabajo perfecto a la mejor conferencia del mundo? ¿O en perspectiva, cómo crees que durante el proceso que tú vas ayudando ese paso a paso de ir enviando a diferentes foros, desde diferentes perspectivas y obtener retroalimentación temprana? Entonces, yo a eso le hubiera dicho una respuesta un poco más distinta con la de que yo en realidad sentí que eso era como una cuestión muy inicial. Sin embargo, creo que ese, digamos, me ayudó mucho a entender como qué es lo que estaba pasando en el estudio y en realidad siento que, digamos, están enviando trabajos continuamente, en realidad sí da retroalimentación. Sin embargo, también muchas veces quiero que incorporen más y más aspectos para que ya queden, y quizás es por tener esa ambición tan alta, ¿verdad? Enviar esos foros asterisco A, digamos que eso también era como mi motivación de quizás intentar que sean unidades de trabajo más grandes, pero sí tener esa retroalimentación continua en realidad es sumamente valioso, en vez de esperarse como totalmente al final de un estudio de 2 o 3 años, porque uno se da cuenta de muchas cosas que uno dejaba o por obvios o cosas chivas que uno podría haber integrado. Ok, punto. Esta tesis, ya como todo mundo vio, es una amplitud donde lograste aplicar y conocer el estado del arte en la amplitud, casi que en todas esas 3 áreas que nos esperabas en tu presentación. Pero dado que ya vas al siguiente paso, que es un doctorado, y que ese más bien tiene que ser algo en profundidad para tener realmente un cambio en el conocimiento, un aporte, si vos tuvieras, digamos que la decisión final de todo esto que existe, tomar uno particular para ya hacerlo en profundidad, para buscar un doctorado, No estoy segura ese si tema te motivaría más. valor. No estamos seguros si. De lo valor yo creo que es lo más interesante, al menos para mí. O los dos, eso No quiere el peligro más cero. Dale valor a los procesos para calificar en el doctorado. No sé, es que hay muchos temas interesantes también. Me gusta lo de valor, que es esa noción relativa que tienen las personas. Eso de que. Lo que me gustó mucho de su tesis también es que es un problema muy complejo. Entonces también es más difícil, pero digamos, creo que cuando uno hace los avances también es como más satisfactorio porque hay como cosas. Muchísimas gracias. Puedo contar algo, no Miriam. Eso de valor incluso va a cambiar con las nuevas tendencias de desarrollo de software. Entonces, ve que es una área de innovación, porque es una fuente ahora cuando los generadores van a ser una fuente de negocio. A la vez los valores van a ser otros. Resolver ahí problemas que realmente tal vez no puede caer. Sí, y esto solo es un comentario. Hiciste un estudio también preguntando, y también era un poquito de la motivación de lo que trabajar con los estudiantes. Hiciste un estudio también de preguntarles a los estudiantes la contraparte, qué le daba y qué no le daba la herramienta a un docente para poder dar una noción de lo que él estaba contribuyendo. Se encontraron limitaciones muy interesantes, muchos aspectos interesantes que la herramienta no considera y que eventualmente cada uno de ellos podría hacer un trabajo futuro. Entonces, pues obviamente que sumado a lo que vos comentabas, efectivamente esta herramienta solo va a ser una ayuda para llegar a sustituir al docente. Bueno, yo creo que ya estamos acá, pues, oye, ya estamos casi en almuerzo. No sé, nos quedamos nosotros aquí para deliberar. Es un privilegio. Y se sabe pararlo, porque yo creo que en algún momento estaba sin energía. En directo. Ah, bueno. Sí, puede ser.